Buenos días, buenas tardes, estudiantes. Hablaremos ahora acerca de dos ciencias o disciplinas de la gramática que estudian parte del lenguaje, que son la fonética y la fonología. Cuando hablamos de fonética y fonología, pues hablamos de la raíz fono, por lo tanto estamos hablando de sonidos, es decir, lo que vamos a estudiar es justamente los sonidos que componen la lengua española, en este caso la lengua castellana. La fonética estudia los sonidos desde el punto de vista articulado, acústico y auditivo del lenguaje. Está relacionada con el habla y su unidad es el fono. Si ustedes recuerdan de clases anteriores, hemos hablado de los planos del lenguaje, la lengua y el habla. Entonces la fonética está relacionada con el habla. Se puede decir que son los sonidos que nosotros escuchamos. Y lo que estudia la fonética es cómo se producen esos sonidos, ¿no? ¿Por qué el sonido ma es diferente al sonido pa? ¿No? ¿Y por qué el sonido ti es diferente al sonido si? En fin, esas diferencias y qué hace, en todo caso, que suene distinto esas letras o esos sonidos, esas sílabas, esas pronunciaciones, es lo que estudia la fonética. Su unidad principal es el fono. La fonología es la que estudia los entes ideales de la lengua, que se llaman los fonemas. Está ligado al plano de la lengua. Si ustedes recuerdan, la lengua es algo que tenemos en la cabeza, es algo abstracto, no existe en la realidad, ¿no? Por lo tanto, la fonología estudia la representación, ¿no?, mental, ideal que nosotros tenemos de los sonidos. Eso se llaman fonemas. Vamos a ver aquí algunas pequeñas diferencias entre fonema y fono. El fonema es el tipo ideal del sonido, es abstracto, está en nuestra mente. El fono es la materialización del fonema, es decir, es el sonido que se pronuncia y que se escucha. El fonema se da en el nivel de la lengua y el fono se da en el nivel del habla. El fonema es limitado, es decir, hay una determinada cantidad de fonemas en cada idioma, en cada lengua. En cambio, los fonos son ilimitados, porque yo puedo hablar y hablar y hablar toda mi vida ilimitadamente. Nadie me puede limitar todo lo que yo puedo hablar o los sonidos que yo puedo emitir para poder comunicarme. Y para estudiarlos, el fonema se representa entre barras, como ustedes ven allí, mientras que el fono se representa entre corchetes, tal como ustedes pueden ver también en la pantalla. Vamos a ver ahora la relación entre fonema y grafema. ¿Qué es un grafema? El grafema es lo que nosotros comúnmente conocemos como letra, es decir, es el dibujito que nosotros hacemos del sonido, la A, que es un círculo con su colita. Ese A, ¿no?, es el grafema, ¿no? Comúnmente la conocemos desde niños, nos han enseñado que se llaman letras. Muy bien, estudiando la fonética y la fonología, se conocen como grafemas, ¿no? ¿Es lo mismo letra, grafema que fonema? No. Acá vamos a ver una gran diferencia. Por ejemplo, yo les pido, nos fijemos en el fonema H. El fonema H, no existe. Existe el grafema H, la letra H, pero no existe un fonema H. ¿Por qué no existe un fonema H? Porque la H no tiene sonido. Y si no tiene sonido, no existe. Sencillamente porque estamos estudiando los sonidos. ¿Ah? Por otro lado, cuando decimos, por ejemplo, casa con S o casa con Z, ¿no?, que muchas veces lo pronunciamos igual, entonces estamos hablando del mismo fonema. O cuando decimos queso, ¿no?, y decimos casa, el fonema, el sonido es similar. Entonces nos vamos dando cuenta cómo los fonemas corresponden a algunos grafemas e incluso en el tema de la H, que ningún fonema corresponde a ese grafema. Les pido en todo caso, si no ustedes lo pueden ver muy completo en su pantalla, esta información está en su libro de manera completa para que ustedes puedan
leerlo allí y puedan ver exactamente qué fonema corresponde a cada grafema o a cada letra. ¿Cómo representamos fonéticamente entonces cuando trabajamos en fonología? ¿Cómo representamos las palabras? Queso lo representamos con el fonema K, E-S-O. ¿No? El fonema Q no existe tampoco, ¿no? El fonema que corresponde al sonido de Q más la U es el fonema K, queso. Juguete, como ustedes están viendo ahí, simplemente estamos viendo el fonema J, se grafica como X, ¿no? Mientras que el fonema que suena como la G de gato, en este caso guete, juguete, que es la G más la U, como la U no tiene ningún sonido, solamente se representa la G. Juguete, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? En su pantalla. Gemelo, de igual manera, ¿no? La G, en este caso, está sonando como J, gemelo. Por lo tanto, se representa con la X. Es decir, no estamos representando en letras, estamos representando en fonemas, en sonidos. Este es nuestro aparato fonador. Es muy importante. En biología, en ciencias naturales, muchas veces estudiamos que tenemos un aparato reproductor, tenemos un aparato digestivo, tenemos un aparato excretor, en fin, de todo tipo. Pero lo que a veces no nos olvidamos de estudiar es que nosotros también tenemos un aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Es el que nos sirve para emitir sonidos, para hablar. Es muy importante, lo utilizamos todos los días de nuestra vida, este aparato fonador. Está compuesto por nuestros pulmones y lo que rodea nuestros pulmones, que son las costillas, el diafragma, ¿no? De donde se emite el aire. Ese aire sube por los bronquios, sube por la tráquea, llega a las cuerdas vocales que quedan ubicados en la laringe y hace vibrar a las cuerdas vocales ese aire, y luego esa vibración llega a la boca, en donde, a la boca y a la nariz, ¿no? A las fosas nasales, en donde tenemos la lengua, tenemos los dientes, tenemos el paladar, tenemos los labios, ¿no? Y cada uno de ellos se cumple una función para poder emitir diversos sonidos. Ustedes dense cuenta, al momento de hablar, cualquier palabra, no importa lo que hablen, se van a dar cuenta ustedes que su boca se mueve, se van a dar cuenta ustedes que su lengua se mueve, se van a dar cuenta ustedes que prácticamente estamos haciendo trabajar a nuestro aparato fonador para pronunciar las palabras que nosotros necesitamos comunicarnos. En su libro también tienen ustedes, obviamente, el detalle sobre los componentes del aparato fonador. Los puntos de articulación, ¿no? ¿Cómo se articula en el aparato fonador? Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, por qué algunas letras tienen esta denominación. Cuando ustedes ven ahí en su libro, se van a dar cuenta acerca de la clasificación de los fonos, ¿no? Y no dices bilabial, labiodental, interdental, dental. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros decimos ma, pegamos los labios. No podemos decir ma sin juntar los labios. Tampoco podemos decir papa sin juntar los labios. Entonces, por eso es que se llaman labiales o labiodentales estos fonemas, ¿no? Cuando pegamos la lengua o los labios a los dientes para poder pronunciar algunas palabras, por ejemplo la F, ¿no? Juntamos los labios a los dientes para poder pronunciar esta palabra, ¿no? Sin embargo, hay otros sonidos que se emiten con la parte un poco más profunda, más al fondo, podríamos decir, de nuestra boca. Por ejemplo, cuando decimos gato, gato, ¿no? Si usted habla en gato, se van a dar cuenta que el sonido o la parte que trabaja es el fondo de su garganta.
Ahí tenemos la clasificación de los fonemas consonánticos del español, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los labiales, P, B, los bilabiales, ¿no? Labiodentales, el F, ¿no? Otro bilabial, nasal, M. ¿Por qué la M es nasal? Muy simple, ustedes hagan el experimento de taparse la nariz y traten de hablar alguna palabra con M, como mamá, por ejemplo, y se van a dar cuenta que ese sonido se emite a través de las fosas nasales. Los fonemas vocálicos son 5 y se clasifican de esta manera, ¿no? Los cerrados, los medios y los abiertos. ¿Ya? Los que se pronuncian con la parte delantera o anteriores, los que se pronuncian en la parte central, que es la A o el que se pronuncia con la parte central, y los que se pronuncian en la parte posterior, que son U, O. Esos son los 5 fonemas vocálicos. Si ustedes, por ejemplo, alguna vez se preguntaron por qué la vocal O, la vocal A, la vocal E se consideran vocales abiertas y la vocal I, U son vocales cerradas, acá tienen su respuesta. ¿Por qué esas vocales, esos fonemas son cerrados o son abiertos? Y por último, veamos los prosodemas. Los prosodemas son elementos suprasegmentales, que significa que ya no afectan solamente a un fonema, sino a toda una fuerza de voz. En general, un prosodema afecta o caracteriza ya a una sílaba. ¿Cuáles son las características que estudiamos dentro de los prosodemas de las sílabas? Está, por ejemplo, el acento o fuerza de voz. Es la que me dice cómo pronunciar correctamente una palabra, o si la palabra que yo debo pronunciar es revólver o revolver. Es médico o medicó. El acento cambia dentro de la palabra. Los fonemas son iguales, pero al cambiar el acento estoy cambiando la palabra y cambiando el significado de la palabra. Una cosa es médico y otra cosa es medicó o medico, ¿no? Otro es el tono o entonación. Es lo que nos dice, por ejemplo, el tono tiene que ver con la entonación de las interrogaciones, por ejemplo, las exclamaciones, el tono airado de voz cuando levanto la voz y grito, cuando estoy contento y grito ¡gol!, ¿no? Una exclamación es muy distinto, ¿no?, a la forma normal, natural que yo hablo. Entonces son diversos tonos que empleamos nosotros para comunicarnos. Cuando preguntamos algo, profesor, ¿qué dice acá? Entonces el tono de voz es distinto a la frase que no es una pregunta. Eso es la entonación o el tono. Y la cantidad o duración que tiene que ver con la prolongación de los sonidos para poder escucharlos claramente. ¿Ya? Entonces, estos prosodemas son los que afectan pues la forma ya como nosotros pronunciamos las palabras. Generalmente ya los prosodemas afectan a una sílaba, ya no solamente a un fonema, a un solo sonido, sino a un conjunto de sonidos que forman una sílaba.